Vamos a ver entonces ahora el tema 6 del programa. El tema 6 involucra proteínas, es decir, aminoácidos que son su base constitutiva. Luego vamos a ver cómo estos aminoácidos se unen entre sí para generar los péptidos y las proteínas, cuáles son sus clasificaciones, finalmente cómo podemos alterar la estructura desnaturalizándolas y viendo algunos ejemplos de proteínas con rol biológico. Empecemos por los aminoácidos. Existen aproximadamente 300 aminoácidos en la naturaleza, de los cuales un grupo muy reducido, que son los que se denominan alfa-L aminoácidos, forman proteínas, y luego tenemos los aminoácidos no proteicos, que son de la serie D, y que inclusive pueden ser omega aminoácidos. Los aminoácidos, como su nombre lo indica, son estructuras orgánicas que poseen un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino es lo que le confiere sus características básicas, el grupo amino es lo que le confiere sus características ácidas. Todo esto ya lo vimos en el tema 1, precisamente cuando hablamos de ácido base. La mayoría de los aminoácidos que vamos a ver tienen esta estructura, es decir, un grupo carboxilo, un grupo amino, unido a un hidrógeno y finalmente un cuarto grupo que es lo que se denomina cadena R radical o inclusive cadena lateral por la cual los vamos a clasificar. ¿Por qué hablamos de alfa-aminoácidos? Recuerden que cuando vimos orgánica, la forma en la cual se numeraba la cadena que contenía un grupo carboxilo era a partir de ese grupo funcional. De ahí, a partir de ese carbono 1, veíamos de qué manera numerábamos o seguíamos numerando la cadena. En caso de utilizar el alfabeto griego, recuerden que el grupo funcional no poseía letras, sino que empezábamos a partir del carbono 2, nombrándolo como carbono alfa. El 3 beta, el 4 gamma, el 5 delta, el 6 epsilon y así sucesivamente. Entonces, hablamos de alfa aminoácidos porque tanto el grupo carboxilo como el grupo amino presentes en la molécula se encuentran unidos a un mismo carbono que es el carbono 2 o carbono alfa. ¿Por qué hablamos de L-aminoácidos? Acuérdense que cuando vimos isomería, una de las esterisomerías era la actividad óptica y esa actividad óptica se daba por la presencia de un carbono quiral o carbono asimétrico dentro de la molécula. Tenemos al carbono unido al carboxilo, unido al grupo amino, unido al hidrógeno y por lo general en la mayoría de los aminoácidos vamos a tener un cuarto grupo diferente a los otros tres. Es decir que en la mayoría de los aminoácidos vamos a tener presente al carbono quiral o carbono simétrico, lo cual nos va a hacer hablar de series L y series D. En el caso de los aminoácidos formadores de proteína, son todos de la serie D. Son todos de la serie L. Por eso alfa L aminoácidos. Los aminoácidos D están presentes en bacterias, en los péptidos glicanos que forman las paredes bacterianas. También están presentes en ciertos antibióticos e inclusive en ciertas proteínas de anfibios y reptiles. A los aminoácidos los podemos clasificar a grandes rasgos, también en aminoácidos esenciales y no esenciales. Como ya lo vimos para lípidos, siempre hablamos de esencial cuando el organismo no es capaz de sintetizarlo y por ende debe ser ingerido a través de la dieta. Cuando un alimento que nosotros consumimos posee una gran cantidad de aminoácidos esenciales, hablamos de que ese alimento tiene un gran valor biológico o valor nutritivo. Ejemplo de alimentos que son altamente nutritivos por contener grandes cantidades de aminoácidos esenciales son la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales como la soja. Dentro de los aminoácidos productores que sintetizan proteínas, que están formando parte de proteínas,
tenemos 10 esenciales y 10 no esenciales, ¿sí? Dentro de los esenciales, acá tenemos como exponentes a la arginina y la histidina, que técnicamente no son estrictamente esenciales porque nuestro organismo sí es capaz de sintetizarlo. Solo que tanto arginina como histidina, el organismo lo produce en mucha menor cantidad del que se necesita para cumplir las funciones biológicas. Es por eso que se los incluye dentro de los aminoácidos esenciales, porque para poder tenerlos en las cantidades necesarias deben ser ingeridos a través de la dieta. Después, dentro de estos aminoácidos esenciales, tenemos aquellos cuyas estructuras son bastante complejas y es por eso que son difíciles de sintetizar. Tenemos la valina, la leucina y la isoleucina, que son aminoácidos con cadenas laterales largas, esenciales para lo que es la formación de tejido muscular. Luego tenemos, por ejemplo, a la lisina, que es un aminoácido básico, o inclusive el triptófano, que son aminoácidos aromáticos. Por ese cuarto grupo, esa cadena lateral o ese grupo R o radical, nosotros podemos clasificar a los aminoácidos de diferentes maneras o agruparlos en diferentes grupos. Hablamos de aminoácidos alifáticos o no polares, aquellos cuya cadena o grupo R están formados precisamente por carbono e hidrógeno, lo cual hace que no sean polares. Dijimos que la mayoría de los aminoácidos presentan actividad óptica, y dije la mayoría porque la glicina es el único de los 20 aminoácidos formadores de proteína que no posee actividad óptica. ¿Por qué? Porque fíjense que el carbono, que ya tiene un grupo hidrógeno, su grupo radical también es otro hidrógeno. Por ende, la glicina es el único aminoácido sin actividad óptica. Todo el resto de los aminoácidos sí poseen un grupo diferente y por ende van a ser todos L-aminoácidos. Dentro de los aminoácidos polares, aquellos que poseen grupo hidróxido, como la serina o la treonina, y también acá la tenemos a la tirosina, que forma parte de, o que la podemos agrupar en otra clasificación como aminoácido aromático. Es decir, que vamos a tener algunos aminoácidos que no precisamente forman parte de una sola categoría. En el caso de los aromáticos, obviamente son aquellos que presentan anillos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos a la tirosina, que además del anillo aromático posee al grupo hidróxido. Dentro de los aminoácido, tenemos únicamente a la prolina. La unión imina es esta, ¿sí? La del nitrógeno unido doblemente a carbono. Aminoácidos azufrados, es decir, los que contienen azufre, como la cisteína, que lo hace como grupo tiol o grupo sulfidrilo terminal. Este grupo sulfidrilo tiene cierta polaridad y es por eso que por ahí se habla de que la cisteína es polar, mientras que la metionina no, ya que el azufre se encuentra dentro de la cadena. Denominamos aminoácidos básicos aquellos que además del grupo amino esencial poseen otro grupo amino en ese grupo lateral. El caso de la lisina, de la arginina y de la histidina, que también lo podemos considerar aromático o con anillos, más allá de ser básico. Finalmente tenemos a los aminoácidos ácidos, al ácido aspartico y al glutámico, que además de tener el grupo carboxilo base, tienen un segundo grupo carboxilo en su cadena lateral. Estos aminoácidos ácidos van a generar sus derivados básicos cuando se conviertan en amidas, ¿sí? Fíjense que acá el grupo hidróxido ha sido reemplazado por el grupo amino, lo que hace que la estructura sea una amida. Del ácido aspartico, el derivado básico es la asparagina y del glutámico, la glutamina. La glutamina va a ser esencial después para el metabolismo de
proteínas que van a ver en química biológica. Cuando los aminoácidos se encuentran en solución, es decir, se encuentran disueltos en agua, adquieren lo que denominamos forma Switterion. Esta forma Switterion se da precisamente por las características ácido-base que posee la molécula. Acá ustedes tienen una forma no iónica, es decir, con el carboxilo y el amino intactos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se disuelven en agua y en lo que son los pHs biológicos, ¿sí? Tanto el pH sanguíneo como el pH de medio interno, que son aproximadamente 7, 7,1, 7,4. Este aminoácido lo que va a hacer es el carboxilo va a ceder su protón como grupo ácido que es, y el grupo amino va a aceptar el protón como grupo básico que es. De esa manera se genera la forma iónica, ¿sí? Es decir, el Switterion se produce cuando el aminoácido posee carga. Y esto, insisto, se da cuando se disuelve en agua. Esta forma de Switterion, esa forma iónica, da lugar a una de las características de los aminoácidos, que es lo que denominamos punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico no es otra cosa que un pH, ¿sí? Un punto, un valor de pH en el cual el aminoácido posee carga neta cero. No es que no tiene carga, sino que la suma de las cargas es cero. Por eso hablamos de carga neta cero. En este punto isoeléctrico, los aminoácidos son biológicamente funcionales y son estables. Entonces, fíjense acá, yo tengo el aminoácido en el punto isoeléctrico, ya que tengo una carga positiva y una carga negativa, la suma me da 0. ¿Qué pasa si yo este aminoácido lo coloco en pHs más bajos o más altos? Si yo me voy a pH más bajos, es decir, me voy a pH más ácidos, acuérdense que acá lo que predominan son los protones. Entonces, lo que va a hacer la alta concentración de protones que tengo a pHs bajos va a protonar al grupo carboxilo, con lo cual mi aminoácido me queda con carga neta positiva. Si yo a este aminoácido lo coloco en medios, en pHs más altos, es decir, en medio básico lo que abundan son los grupos hidróxidos y por ende el amino va a perder su protón, dejando al aminoácido con carga neta negativa. El punto isoeléctrico obviamente depende de la estructura que tiene cada aminoácido y es por eso que ese pH, ese punto isoeléctrico, es característico de los aminoácidos y es lo que nos permite separarlos y diferenciarlos en el laboratorio. Otra de las propiedades que tienen no los aminoácidos, sino en este caso la cisteína, puntualmente, que es la que posee el grupo sulfidrilo en el extremo de la cadena, es poder formar puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro son fundamentales para mantener estables luego las estructuras proteicas y péptidos. ¿Qué es lo que sucede? Al tener dos cisteínas dentro de la estructura, estas cisteínas interaccionan entre sí, se oxidan, es decir, se pierden los protones que acompañan al azufre en ese grupo sulfidrilo y se genera la unión covalente entre los azufres de ambos aminoácidos. Insisto, esta unión es una unión real, es una unión formal, es una unión covalente. No es como en el puente de hidrógeno donde hablamos de fuerzas. El puente disulfuro es una unión química covalente entre ambos azufres presentes en diferentes cisteínas que se encuentran dentro de la cadena.
¿Cuáles son las funciones biológicas? Son muy variadas, como pueden ver en la lista. Las proteínas no solo forman músculo, que es lo que a uno primero se le viene a la cabeza, sino que están formando parte de diferentes sistemas, aportando cada una funciones a esos sistemas. Síntesis y producción de hormonas, producción de colágeno, crecimiento y reparación de los tejidos, desintoxicación hepática, actúan en el metabolismo de las otras dos macromoléculas, que son las glucosa, que son, perdón, los glúcidos en general y los lípidos, en lo que es la salud del cabello y la función del sistema nervioso central. Dijimos que los aminoácidos se van a unir entre sí para formar péptidos y proteínas. ¿Cómo hacen o cómo realizan esta unión? Siempre de la misma manera, a diferencia de los glúcidos, que yo podía tener una unión glicosídica entre carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 6. Acá la unión siempre se da de la misma manera, siempre va a interaccionar un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, se va a perder agua y se va a generar la unión amida. Esa unión amida, en este caso particular, tiene su nombre propio, que es lo que denominamos enlaces peptídicos o unión peptídica. El carboxilo de un aminoácido con el amino de otro aminoácido se genera la pérdida de agua, ¿sí? Y se da la unión amida. Esta unión amida tiene tres características fundamentales que son las que siempre deben nombrar al momento de hablar del enlace peptídico. Obviamente es un enlace amida y más allá de eso tiene carácter de doble enlace. ¿Por qué? Porque el nitrógeno posee un par electrónico libre. Recuerden que el oxígeno y el hidrógeno son altamente electronegativos, entonces se produce ese corrimiento electrónico, ya que el oxígeno trata de atraer el par electrónico hacia sí. Obviamente, el nitrógeno, al ser altamente electronegativo, también trata de conservar ese par electrónico. Este movimiento electrónico hace que se genere un pseudo doble enlace en la molécula. No es un doble enlace real, por eso hablamos de carácter de doble enlace. Pero, como ya lo vimos con lípidos, en realidad como ya lo vimos en orgánica, al momento de tener un doble enlace dentro de la molécula, se produce la rigidez entre los átomos que están formando parte directa del doble enlace. Por lo tanto, no se generan giros. El carbonilo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno se encuentran todos dentro de un mismo plano, ya que el carbono no puede girar a través de este pseudo doble enlace, ni el nitrógeno tampoco puede hacerlo. Estos generan planos en la molécula y hace que el enlace entre el carbono y el nitrógeno sea rígido. Lo que giran son los planos a través del carbono alfa. Fíjense que acá lo vemos. Oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno se encuentran formando parte todo de un mismo plano. Lo que giran son los planos a través del carbono alfa. Otra de la tercera característica es, fíjense la forma en que está escrita siempre que aparece el enlace peptídico, ¿sí? El oxígeno hacia un lado y el nitrógeno y el hidrógeno hacia el otro. Acá tenemos lo mismo, oxígeno hacia un lado, hidrógeno hacia el otro. Es una unión trans, ¿sí? Siempre el oxígeno va a estar en el lado opuesto al hidrógeno, el oxígeno del carbono o del carbonilo va a estar siempre del lado opuesto al hidrógeno que está formando parte del grupo amino. Entonces, tres características, o cuatro, ¿sí? Es una unión amida, posee carácter de doble enlace, es una unión rígida y es una unión trans.
De acuerdo a la cantidad de aminoácidos que se unan, vamos a clasificar a los diferentes péptidos que existen. Hablamos de oligopéptidos cuando tenemos menos de 10 aminoácidos, de polipéptidos cuando se encuentran entre 10 y 50, y ya cuando hablamos de más de 50 aminoácidos unidos entre sí, hablamos de proteínas. Dentro de los oligopéptidos, obviamente yo puedo nombrar o diferenciar a cada péptido de acuerdo a la cantidad de aminoácidos presentes. Si hay 2 es un dipéptido, si hay 3 es un tripéptido y así sucesivamente. ¿Cómo abordo la estructura de un péptido y cómo puedo reconocer a los aminoácidos que están presentes y obviamente nombrar a ese péptido? Dijimos que la unión peptídica siempre es igual, por lo tanto, lo variable de la cadena van a ser siempre las cadenas laterales, por ende los aminoácidos que están formando parte de la estructura. Siempre en la cadena vamos a tener un amino terminal o un N terminal que nos indica el principio de la cadena y vamos a tener un carboxilo terminal o C terminal que nos marca el final del péptido. Yo voy nombrando al péptido a través de los aminoácidos que lo están constituyendo de principio a fin, es decir, del N terminal al C terminal. ¿Cómo nombro a los aminoácidos? Cambiando la terminación por -il, con excepción del último aminoácido que conserva su nombre completo. Entonces, fíjense que yo acá tengo serina, el ácido aspartico, tirosina, lisina, alanina y cisteína. ¿Cómo lo voy a nombrar entonces? Seril, asparagil, tirosil, lisil, alanil, cisteína. Siempre el aminoácido, o sea, yendo en orden de N terminal a C terminal y agregando la terminación -il a cada uno de los aminoácidos, con excepción del último que lo nombro con nombre completo. ¿Qué funciones poseen los péptidos? Como agentes vasoactivos, como la vasopresina, ¿sí? Un vasoconstrictor, perdón. Hormonas como el glucagón, fundamental para lo que es el metabolismo de glúcidos, la oxitocina en cuestiones de parto, neurotransmisores como las endorfinas, ¿sí? Agentes antioxidantes como el glutatión, que es un tripéptido, y también forman parte de diferentes antibióticos para precisamente poder atacar ese peptidoglicano de las paredes bacterianas. Proteínas dijimos que son aquellas que se encuentran formadas por más de 50 aminoácidos. Son polímeros no ramificados, ¿sí? De alfa L aminoácidos que se encuentran unidos a través de enlaces covalentes, o sea, del enlace amida, o sea, del enlace peptídico. De acuerdo a diferentes formas de ver a la proteína, yo tengo diferentes criterios de clasificación. Los criterios químicos son aquellos que observo en cuanto a su composición, ¿sí? A cómo están compuestas, qué es lo que poseen en su estructura. Si hablamos de proteínas simples, son aquellas que únicamente poseen alfa-aminoácidos en su estructura. Cuando hablamos de proteínas conjugadas, además de aminoácidos, poseen otra parte que no es aminoacídica, que puede ser de origen orgánico o inorgánico, al cual vamos a denominar grupo prostético. Cuando hablamos de la proteína en su totalidad, por eso holo es todo, cuando hablamos de la proteína en su totalidad, es decir, de la proteína funcional, hablamos de holoproteína. El grupo prostético obviamente va a ser la parte no proteica, como glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos o iones inorgánicos, como el hierro en el caso de la hemoglobina o el magnesio en el caso de la clorofila. Y
Para nombrar a la parte proteica, es decir, la aminoácidica, lo nombramos como apoproteína. Siempre una holoproteína va a tener su apoproteína y su grupo prostético. Cuando hablamos de criterios estructurales, hablamos de la forma que esa proteína adopta tridimensionalmente en el espacio. Proteínas globulares son aquellas cuya cadena polipeptídica se pliega sobre sí misma, precisamente formando una especie de globo, de ahí el nombre, posee una forma esférica y compacta. Por lo general, estas proteínas globulares poseen función, a través de su forma, de su estructura, poseen función de transporte. Hablamos de proteínas fibrosas cuando tenemos cadena lineal, o sea, cuando la proteína es lineal, forma una fibra o una lámina larga. Y por lo general las proteínas fibrosas, al tener este tipo de forma, de estructura, tienen funciones estructurales. Finalmente, en los criterios funcionales vemos la cantidad de cadenas que posee la proteína. Si solo está formada por una cadena polipeptídica, hablamos de proteínas monoméricas. Cuando sí, ya la proteína posee más de una cadena, cada una de las cadenas se denominan subunidad, hablamos de una proteína oligomérica. Para poder entender la función de una proteína y, de hecho, poder variar su estructura, tenemos que tener en cuenta los diferentes niveles estructurales. Esto no es una clasificación de proteína, sino que es una forma de estudiar a la proteína en orden. La estructura primaria nos va a indicar la secuencia, la cantidad de aminoácidos y el orden en que esos aminoácidos están presentes dentro de la proteína. La estructura secundaria va a hacer referencia al plegamiento que adopta la cadena polipeptídica y la interacción de aminoácidos que están cerca uno de otros. La estructura terciaria nos va a indicar la disposición tridimensional, es decir, la forma que adopta en el espacio esa proteína, y vamos a hablar de interacciones de aminoácidos que se encuentran lejos unos de otros. Y la estructura cuaternaria, que no todas las proteínas poseen estructura cuaternaria, ya que esta estructura se da únicamente cuando la proteína es oligomérica, es decir, cuando la proteína posee más de una subunidad dentro de su estructura. El estudio completo, es decir, el conocimiento de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, nos indica la conformación de la proteína. Acá tienen esquemáticamente cada uno de los niveles de estudio, orden y secuencia, la forma en la cual esa cadena polipeptídica se encuentra e interaccionan los aminoácidos cercanos entre sí, la estructura tridimensional que termina adoptando y finalmente la interacción entre subunidades si es que posee estructura cuaternaria. Bien, dijimos que la estructura primaria nos da cuenta de la secuencia de aminoácidos, no solo es la secuencia, es decir, el orden en el cual esos aminoácidos se encuentran, sino qué tipo de aminoácidos son. Todo eso hace a la propiedad y funcionalidad de la proteína, porque si yo lo que hago es, como les dice acá, cambiar el orden de un aminoácido o sacarle un aminoácido de la cadena, ya puedo hacer que esa proteína deje de ser funcional. Entonces, orden y secuencia. Esta estructura primaria va a estar siempre estabilizada por puentes disulfuro si es que obviamente la proteína posee cisteína dentro de su conformación. En la estructura secundaria vamos a tener dos formas en las cuales esas cadenas pueden interaccionar entre sí, o sea, pueden interaccionar consigo misma, que son la hélice alfa y la lámina beta. En el caso de la
alfa hélice o hélice alfa, tenemos la formación de una estructura tipo resorte que se da en forma de estrógira. Cada vuelta posee 3.6 residuos aminosídicos y lo que se produce es la interacción de del carbonilo y del amino que están formando parte del enlace peptídico entre sí. Por eso hablamos de puentes de hidrógeno intracatenarios, ya que la formación de ese puente de hidrógeno, que es lo que estabiliza a la estructura secundaria, siempre va a ser entre el carbonilo y el grupo amino de enlaces peptídicos que se encuentren por encima o por debajo de la cadena. Fíjense que acá yo tengo esa estructura de hélice o de resorte y acá pueden visualizar bien cómo el oxígeno del carbonilo de un aminoácido superior forma el puente de hidrógeno con el hidrógeno del amino que está formando parte del enlace peptídico de la vuelta inferior, ¿sí? Siempre se da el oxígeno con el hidrógeno y en este caso los puentes de hidrógeno, insisto, están formados o se producen por las interacciones entre los enlaces peptídicos. En la lámina beta lo que tengo es una cadena extendida, ¿sí? Entonces lo que se dan son plegamientos de la cadena en forma de zigzag que pueden presentarse en la misma dirección cuando hablamos de paralela o antiparalela cuando se da en direcciones opuestas. Acá obviamente, al seguir siendo una estructura secundaria, los puentes de hidrógeno seguirán formándose entre los enlaces peptídicos de una vuelta y la otra. Entonces, fíjense que lo que se produce es el plegamiento, es decir, la cadena va y viene, va y viene. Ese plegamiento, sí, cuando cuando los enlaces peptídicos o las uniones peptídicas se encuentran, se produce la formación de esos puentes de hidrógeno. De la misma manera, oxígeno del carbonilo con el hidrógeno del grupo amino. Cuando las proteínas son fibrosas, quedan definidas en base a esta estructura secundaria, es decir, tienen esa estructura típica de hélice como la queratina o de lámina como, la alfa queratina y la beta queratina, ¿sí? Estas proteínas fibrosas, como ya les dije, poseen función estructural. La alfa queratina es la que se encuentra presente en los pelos, en las uñas, en las plumas, en los cuernos y en los cabellos. El alto contenido de alfa queratina es precisamente la responsable del pelo ondulado. El pelo lacio prácticamente no posee alfa queratina dentro de su estructura. La queratina tiene altos contenidos de cisteína, entonces. Recapitulo en realidad. A alfa queratinas con alto contenido de cisteína son los que dan lugar a los cabellos ondulados y las alfa queratinas con bajo contenido de cisteína son los que producen el pelo lacio. Por eso es que alguien que tiene rulos por acción del calor, que vamos a ver, es uno de los elementos que pueden producir cambio en la estructura de una proteína. Por acción del calor con una planchita yo puedo entonces romper esos puentes disulfuro que se forman en las diferentes cisteínas y de esa manera alisar el cabello. Obviamente esa desnaturalización es reversible y es por eso que al poco tiempo volvemos con los rulos. En el caso de la beta queratina, esta beta queratina está presente en la tela de araña y precisamente es una estructura con muy bajo contenido de cisteína y es por eso que también es quebradiza. Tengan en cuenta que las uñas o los cuernos
son estructuras mucho más resistentes que una tela de araña. Acá es lo que les decía, ¿sí? De los puentes disulfuro que están presentes, al tener mayor porcentaje de cisteína, se genera el cabello rizado y el menor porcentaje de cisteína hace que tengamos lo que se denomina el pelo lacio. Otro ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Existen 14 tipos de colágeno. Cada uno de los diferentes tipos tiene una función particular. Fíjense que el tipo 1 está formando parte de la piel, los huesos, el tipo 2 los cartílagos, el tipo 3 los músculos y vasos sanguíneos, ¿sí? El colágeno está formado únicamente por 3 aminoácidos, ¿sí? Glicina, y dentro de su estructura está la glicina y la prolina. Se enrolla, son 3 cadenas, son 3 subunidades que se enrollan entre sí formando una hélice levógira en este caso. Y cada una de las cadenas precisamente están conectadas por esos puentes de hidrógeno entre las uniones peptídicas. En la estructura terciaria dijimos que hablamos del plegamiento tridimensional, es decir, la forma tridimensional que adopta la proteína en el espacio, y esa forma es la que determinará, obviamente, como ya lo dijimos, su función biológica. Acá las fuerzas que mantienen la estructura de la cadena terciaria ya son más de una, es decir, no solo tenemos los puentes de hidrógeno presentes en la secundaria también, o los puentes disulfuro presentes en la primaria también, sino que acá además tenemos interacciones electrostáticas, ¿sí? Tienen acá cuando un positivo y un negativo se encuentran cerca. Tenemos interacciones de Van der Waals, ¿sí? Como en este caso, y tenemos interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas. Las hidrofóbicas se van a dar siempre en el centro de la cadena, mientras que las hidrofílicas van a ser en las que se den por fuera de la cadena, ya que estos aminoácidos son los que van a estar formando o interaccionando directamente con el medio externo acuoso, ¿sí? Entonces, electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, las 5 fuerzas son las que se ponen en funcionamiento para mantener esa estructura terciaria. Dentro de esta estructura terciaria definimos a las proteínas globulares, porque dijimos son las que se pliegan sobre sí mismas, y que por lo general su función es la de transporte. Finalmente, en la estructura cuaternaria nosotros vamos a tener diferentes subunidades. Estas subunidades obviamente van a interaccionar entre sí por el mismo tipo de fuerzas que se da en la terciaria. O sea, electrostáticas, puente de hidrógeno, puente de disulfuro, hidrofílicas e hidrofóbicas. Como representantes de estas proteínas con estructura cuaternaria tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina posee 4 subunidades, 2 denominadas alfa y 2 denominadas beta, que poseen en su interior el grupo prostético, que es el grupo hemo. Es decir, es hemoglobina, el hemo es el grupo prostético y la globina es la parte proteica, ¿sí? La hemoglobina precisamente es la responsable de oxigenar los tejidos, de llevar el oxígeno hacia las diferentes células. Ustedes ven acá las subunidades alfa, las 2 subunidades beta, y esto que está simbolizado acá es precisamente el grupo hemo. El grupo hemo no es otra cosa que un núcleo de porfirina, ¿sí? Tetrapirrólico, en realidad, que están que contienen además, en este caso, hierro. El hierro, el ion
es el que se encuentra, el que va a interaccionar con el oxígeno y va a transportar el oxígeno hacia la sangre. Una estructura similar a la hemoglobina, conteniendo esos núcleos tetrapirrólicos, pero ahora en vez de hierro tenemos al magnesio, es precisamente la clorofila. La clorofila, ustedes bien saben, porque ya lo vieron en introducción, es el pigmento responsable de tomar la energía de la luz solar al momento de realizar la fotosíntesis. Como les decía, tiene una estructura similar al hemo de la hemoglobina con su núcleo tetrapirrólico, pero acá el elemento que se encuentra en coordinación con ese tetrapirrol es precisamente el magnesio. La clorofila, además de tener el núcleo tetrapirrólico, posee al fitol, que es precisamente el que le permite anclarse a las membranas. Hablamos de desnaturalización cuando a la proteína le hacemos algo para poder romper su estructura. La desnaturalización, en definitiva, es la pérdida de las estructuras de orden superior. Es decir, yo a través de la desnaturalización lo que hago es perder la estructura cuaternaria, si es que la tiene, la terciaria y la secundaria. No así la estructura primaria. Siempre es muy difícil romper la unión peptídica. Por eso, al desnaturalizar a la proteína, yo rompo todos los niveles superiores sin tocar la estructura primaria o el nivel primario. Obviamente, esta desnaturalización va a hacer que la proteína pierda su función biológica. Entonces, yo puedo desnaturalizar la proteína a través de diferentes factores. Tengo factores físicos como el calor, tengo factores químicos, el calor o los rayos UV, por ejemplo, y tengo factores químicos como diferentes solventes, alcohol, por ejemplo, o alguna sustancia que me permita subir o bajar el pH. De acuerdo a lo que yo utilice para desnaturalizar a la proteína, esa desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Mientras la proteína esté desnaturalizada, lo que va a ocurrir es que va a precipitar, es decir, se va a volver insoluble y va a perder las propiedades biológicas. En el momento que yo la renaturalice, ¿sí?, la saque o la deje de exponer al agente con el cual estoy produciendo la desnaturalización, puede entonces volver a su estructura nativa y de esa manera recuperar sus propiedades biológicas. Obviamente que la renaturalización se va a dar siempre a través de procesos que me permitan revertir el daño, no como el calor que coagula, ¿sí?, a las proteínas de la leche, por ejemplo, o en el huevo frito, en la cual esa desnaturalización obviamente es irreversible. Las proteínas tienen diferentes funciones, ¿sí? Van a actuar como enzimas, que es el tema que vamos a ver, el tema 8, ¿sí? Vamos a hablar de enzimas, que son aquellos catalizadores biológicos, como ya lo vimos en el tema 1, que aumentan la velocidad de las reacciones, a transporte y almacenamiento, ¿sí?, como las proteínas globulares, aquellas moléculas que la hemoglobina que transporta el oxígeno o la transferrina el hierro. Además intervienen obviamente en los movimientos, como son las contracciones y las relajaciones musculares a través de la actina y de la miosina. Generación y transmisión de impulsos nerviosos que se da a través de los receptores que están presentes dentro de esas neuronas. La protección inmune
ya que los anticuerpos o las inmunoglobulinas, cualquiera de los dos nombres, hacemos referencia a lo mismo, son precisamente las sustancias de nuestros glóbulos blancos los responsables de luchar contra las infecciones externas. Soporte mecánico, sí, la tensión de la piel y el hueso, que obviamente está 100% ligado al colágeno. El control del crecimiento y la diferenciación, como ya lo vimos un poquitito con aminoácidos, sí, son responsables de la expresión genética, del crecimiento de las células y de la diferenciación. Eso lo vamos a ver en profundidad en química biológica cuando veamos el metabolismo. Pueden actuar como hormonas, hablamos del glucagón, también del glucagón como péptido, la insulina como proteína, proteínas represoras que silencian los genes, ¿sí? Ya que hay bacterias que pueden ocasionar este tipo de comportamiento, y almacenamiento de sustancias nutritivas como la lactoalbúmina, la ovoalbúmina, la ferritina. Bien, con esto entonces terminamos el tema y nos encontramos para seguir con los diferentes temas, los temas que quedan del programa.